vaixell de Grècia que no t'enfonsi el tro. Infla les veles que anem al mateix port. Benvinguts, com sempre, als Singulars. Amb Vaixell de Grècia de Lluís Llach comencem els Singulars d'avui. En molt poc temps, 3 tecnòcrates, en diuen, han ocupat el poder i no seran els últims si les coses continuen com fins ara a Europa. Una Europa devaluada, com la política, la democràcia, on s'impulsa i es permet que persones no elegides pel poble governin. Els 3 homes són Loukas Papadimos, primer ministre de Grècia, Mario Monti, primer ministre d'Itàlia i ministre d'Economia, i finalment Mario Draghi, president del Banc Central Europeu. He sabut que una de les causes, n'hi ha més, de la greu crisi econòmica que patim, va ser pensada i executada pels exponents màxims del capitalisme de casino de Wall Street, entre els quals destaca Goldman Sachs. Sí, Goldman Sachs, els mateixos que van ajudar a maquillar els comptes grecs. Doncs bé, Mario Draghi i Mario Monti han estat en nòmina de Goldman Sachs i Loukas Papadimos era el president del Banc Central de Grècia quan Goldman Sachs va ajudar-los a falsificar els comptes. Així les coses, avui els presentem un home que viu i pateix què significa tot això. Ell és Pedro Olaya. És escriptor, hel·lenista, filòleg, traductor, cineasta, fotògraf i professor de la Universitat d'Atenes. Fa 17 anys que viu a Grècia i ha dit ben fort, diguem no. Feta la presentació, comencem. Benvingut, Pedro Olaya. Gràcies per ser aquí. Muchas gracias. De veritat, endavant, per favor, acompanyi'm. Segui, sisplau. Gràcies. Pedro Olaya, resulta que a Catalunya sabem moltes coses de Grècia a través dels mitjans de comunicació, a través d'analistes, a través de comentaristes, però nosaltres el que hem volgut fer és buscar una persona que parlés, que ens entengués en català o en castellà, que visqués a Grècia, que hi portés molt temps vivint-hi i que, a més, estés molt relacionat amb la cultura grega. I aquesta persona és vostè, i li hem demanat que vingui als Singulars i que ens expliqui què passa a Grècia. Muy bien, pues eso es lo que intentaré hacer en estos momentos. Yendo un poco primero desde lo general hacia el caso más particular de Grecia. Yo creo que lo que está pasando es que vivimos en un sistema, en un mundo, en el que los mercados tienen cada vez más libertades y las personas cada vez menos libertades, cuando parece ser que las libertades están pensadas para las personas y no para los mercados. Esto obedece fundamentalmente a una mentalidad, a una ideología, a una idea que es casi una teología en nuestros días, que es la idea de que los mercados se autorregulan solos, de que hay que dejarlos libremente funcionar en la ley de la oferta y la demanda. Si así fuera, pues tampoco haría falta rescatar a los bancos y todo se regulara solo. Entonces, bueno, en este marco, pues cada vez se han ido borrando. Bueno, es un sistema que no tiene disidentes casi entre los economistas. Son pocos los que realmente se atreven a ir contra esta realidad de facto que parece que, sin embargo, no está probada científicamente tampoco que esto sea así. Entonces, los últimos 40 años en los que llevamos moviéndonos en este marco de liberalización de los mercados, pues se han ido desfigurando, se han ido borrando las fronteras entre la economía y la delincuencia, a mi modo de ver. Así nos encontramos hoy, pues, con una serie de planes que vienen impuestos, pues, por los grandes magnates de la globalización financiera, Goldman Sachs, como decíamos, otros, los gobiernos que han estado sustentando sus políticas durante los últimos 40 años en un proceso peligroso de endeudamiento y de adquisición de compromisos con la clase financiera. Y nos encontramos en un momento en el que cada vez más el poder financiero
poder económico, financiero, va conquistando parcelas del poder político con la connivencia de la propia clase política y de la propia oligarquía de los países y ante la incapacidad de una reacción organizada por parte de los ciudadanos. Esta es un poco la situación a grandes rasgos. I com es viu el dia a dia? El día a día en Grecia es cada vez más duro porque en principio todo, desde que más o menos hace casi 2 años se empezó a hablar pues, de la necesidad de un plan de rescate, la necesidad de acudir a nuestros socios centroeuropeos y al Fondo Monetario Internacional para poner en marcha un plan que sanease esa situación de la economía, que evitase la quiebra. Siempre nos han amenazado con la bancarrota, nos han amenazado con la salida del euro, nos han amenazado con que no hay vida más allá del euro y que eso significaría volver a la prehistoria. El euro lleva funcionando 10 años y es una cosa todavía en fase experimental, no solo para Grecia, sino para el contexto de Europa y del mundo. En fin, han ido pasando todos estos mensajes y ahora, sin embargo, hemos llegado a la fase de aplicación de un duro plan de recortes, de privatizaciones, de recortes en los sueldos, en las pensiones, en las prestaciones sociales, en la precariedad del trabajo. Se recorta por todas partes, menos por las hipotecas. Ahí nunca recortarán, por mucho que subvencionemos a los bancos. Y, es decir, se ha pasado de la fase teórica a la fase práctica. Y en estos momentos pues, la gente empieza ya a ver cómo cada vez es más difícil vivir y cada vez la situación empeora más. Así todo, bueno, el pueblo tiene una gran capacidad de aguante y pero está también confuso ante la situación. Tiene desencanto ante su clase política, ha visto cómo ha ido evolucionando en los últimos años, pero tiene también la confusión de tener que aceptar eso como un mal ante la posibilidad de otro mal mayor. Y aunque cada vez se está haciendo más radical, aunque cada vez las cosas que en un principio parecían extremas y parecía que nunca podría pasar algo así, ahora se ven como una realidad concreta y el pueblo se está también radicalizando en sus posiciones. Grecia es un país para el cual la situación del endeudamiento y la situación de la posible quiebra no es nueva. Históricamente, Grecia es un país que desde su fundación, como Estado moderno, después de la independencia frente al Imperio Otomano a partir de 1821, ha estado siempre endeudado y ha quebrado oficialmente en 4 ocasiones. Esta sería la quinta, porque aquí hay una quiebra encubierta en realidad. Es decir, ha estado siempre bajo esa amenaza de la quiebra y sobre todo bajo la amenaza, bajo la presión de las potencias internacionales de cada momento. En su origen fueron Rusia, Francia, Inglaterra, después aparece Estados Unidos, después aparece Alemania. Ha estado siempre sometida a la deuda. Es decir, hoy en día todavía se están arrastrando deudas que fueron contraídas pues en el siglo XIX. La primera de estas quiebras fue en 1827, poco después de fundarse el Estado, por así decirlo. Después hubo otra en 1843, otra en torno a finales del siglo, 1893, la cual todavía estamos pagando. Después hubo una en 1932, debido fundamentalmente a la vinculación obligatoria de entonces del dracma a la libra esterlina de oro, a la libra esterlina, y los acreedores del momento querían cobrar en oro. Después, en los años cuando los acuerdos de Bretton Woods, de New Hampshire, cuando el dólar fundamentalmente aparece como nuevo patrón monetario, pues también se vincula el dracma a esa moneda, se traslada parte del oro de los griegos a la Reserva Federal de Estados Unidos para apoyar el dólar, así como se había hecho anteriormente para apoyar la libra.
Es decir, Grecia no tiene derecho a tener en estos momentos una moneda propia con la que hacer política monetaria, sin embargo su oro ha estado apoyando sucesivamente a la libra, al dólar, ahora al euro. Y es una situación de préstamo sobre préstamo, de intereses sobre intereses, que viene ya desde el principio. Vostè abans ha dit s'ha esborrat la frontera entre economia i delinqüència. Per què? Pues porque la economía debería ser, como su nombre indica, su nombre griego indica, la manera de organizar la casa común de todos. Sin embargo, pues eso pues, no es lo que está ocurriendo. Se está convirtiendo en un campo de batalla para francotiradores que diseñan, ni siquiera son economistas, muchas veces ya son matemáticos que diseñan modelos de especulación, son otro tipo de profesionales que no miran por el interés común, ni por el interés de las naciones, ni de los pueblos, miran por el interés de determinadas compañías y, sobre todo, especulan a partir de la deuda, de la creación de deuda, de la creación de dinero bancario, fundamentalmente. La mayor parte del dinero que circula en el mundo es dinero bancario, es una especie de dinero virtual que no está respaldado ni por el oro, ni siquiera por el Producto Interior Bruto de los países, es un dinero virtual. Y a partir de la explotación de todo ese proceso, pues cometen delitos, cometen cosas que van contra la propiedad, contra la soberanía, contra la libertad de las personas. Pero esta práctica que ahora parece que nos coge de nuevas en Grecia, porque tiene ciertas características, digamos, locales o novedosas, es la primera vez que esta práctica pues la vemos tan claramente reflejada dentro de las fronteras de la Europa moderna, dentro de las fronteras incluso de la zona euro, pero así se viene funcionando ya desde el colonialismo del siglo XVIII, del siglo XIX, y bueno, pues la experiencia que tienen los países de América Latina, los países del sureste asiático, de África en general, etcétera, es la de unas potencias extranjeras que explotan sus recursos, que los someten a una deuda, fundamentalmente a través de mecanismos como el Fondo Monetario Internacional, que ha intervenido ya en 120 países desde su fundación en aquel año 45 del que hablábamos. Y esa clase, esas fuerzas, en connivencia, y utilizo esta palabra para remarcar lo del delito, con los políticos gobernantes y con la oligarquía de esos países, pues se dedican al expolio y al saqueo de estos pueblos. Esto es un sistema, esto es una receta que está funcionando desde hace mucho tiempo y que ahora vemos dentro de nuestras fronteras. En estos momentos, sin embargo, en Grecia, pues por así decirlo, tenemos una nueva versión, ¿no? Si Grecia no fuera un país de la Unión Europea y un país del euro, pues hubiera sido mucho más fácil poner una dictadura en estos momentos al servicio de los acreedores y al servicio de los intereses políticos y económicos de los prestamistas. Pero como eso pues no va con las formas de lo que debe ser la democracia europea, pues se busca lo más parecido a eso, que es poner el gobierno que acaban de poner, hecho por tecnócratas, por personas como usted ha dicho en la introducción, que en el momento que se acusa que estaban falseando las cuentas, estaban en esas plazas, ¿no? Mario Draghi, por ejemplo, el flamante presidente del Fondo del Banco Central Europeo, era entonces vicepresidente de Goldman Sachs. L'home de Goldman Sachs a Europa. En el momento en que supuestamente se estaban maquillando las cuentas a espaldas de la Unión Europea, ¿no? El propio presidente Papadimos era entonces el gobernador del Banco de Grecia. El Banco de Grecia, en el fondo, es una institución al servicio del euro, es una institución al servicio del Banco Central Europeo, no es una institución al servicio de la economía del país. En ese sentido, es curioso, el Banco de Grecia la parte que tiene el Estado griego en el Banco de Grecia es solamente un 6%. El resto de esos capitales no se sabe quién los sostiene. Pedro, els grecs volen continuar a Europa?
Yo creo que... La Unión Europea, vaya, porque siempre será en Europa. En general sí. Lo que pasa es que ahí se ha asociado, y no sin falta de fundamento, la permanencia en Europa a la permanencia en la zona euro. La permanencia en la Unión Europea, la permanencia en la moneda única. Y ahí, claro, acorralados, digamos, contra la espada y contra esa espada y esa pared, pues entre un sí y un no, yo creo que la mayoría de los griegos dirían sí, a la desesperada, permanencia. Pero en realidad todo esto habría que analizarlo mucho más, habría que replantear el euro, porque Europa ha demostrado en todo este proceso que no ha conseguido ser un proyecto progresista y solidario. En estos momentos el euro es una moneda diseñada a la conveniencia de esos estados del núcleo duro de Europa, de esas economías fuertes de Alemania, de Francia, también en Estados Unidos, y soportado por los muchos créditos swap en dólares que recibe de Estados Unidos, y bueno, pues no es una moneda, digamos, no es la moneda que deberíamos desear para todos, etc. Aparte, Grecia en estos momentos está atada de pies y manos por el euro, porque no puede hacer política monetaria, no como otros países del tercer mundo o como Argentina, por ejemplo, en esa última crisis, o Ecuador, otros países. No puede devaluar la moneda, no puede hacer política monetaria, no puede editar, acuñar moneda, poner moneda en circulación. No puede hacer tampoco acuerdos bilaterales con otros países fuera de la Unión. Está atada por esa moneda. Y en ese sentido yo creo, sinceramente, y esto lo creo yo, pero no es que se me haya ocurrido a mí ni que lo diga solamente por mi parecer, es la opinión también, por ejemplo, pues del Centro de Investigaciones de Política Económica en Estados Unidos, un think tank, digamos, crítico con la política del Fondo Monetario Internacional, que la única vía que tiene en estos momentos Grecia para resolver su problema con la deuda es negar esa deuda, cuestionarla ante tribunales internacionales, que no se ha hecho, y salir del euro e ir a una moneda nacional que pueda controlar. Esto tiene unos riesgos, no quiere decir que eso sea la única solución, pero yo creo que no hay otra solución que no pase por ahí, porque Grecia necesita esa herramienta. ¿Y quién no ho vol, això? ¿Els alemanys? ¿Quién no quiere, perdón? Esto, que suceda esto. ¿Los alemanes? Bueno, en principio lo que no quieren que suceda esto son los acreedores. Los acreedores quieren cobrar. Francesos y alemanes. Bueno, los franceses, alemanes, los holandeses, que tienen también muchas acciones, y lo que es peor, gran parte de esa deuda, un 30% de esos bonos del Estado, porque hay que ver que el 90% de esa deuda son bonos del Estado. Los bonos del Estado son mecanismos de inversión, sujetos a riesgo y negociables en el mercado libre. No son una deuda en el sentido estricto, y hay una diferencia importante. Pues una parte importante de esa deuda está en manos de la propia oligarquía económica y política griega. Claro, és la manera de no querer que el negocio se venga abajo. Anem a l'oligarquia. Abans vostè ha parlat de classe política, no sé si a Grècia hauríem de dir-ne casta política, que tenen dos noms, Karamanlis y Papandreou. Bueno, pues sí, no tiene solamente dos nombres, hay más familias, igual que en España, hay una oligarquía dominante desde antes desde el franquismo y durante la transición, y siguen siendo casi los mismos nombres los que manejan el poder y el dinero. En Grecia esto está quizás todavía más marcado. Se ha referido ahora usted a dos nombres, Karamanlis y Papandreou, que son efectivamente familias, castas, generaciones políticas, y que han estado implicados en este proceso ya desde siempre. Una cosa muy significativa y que explica gran parte de todo lo que viene después es en el año 1964, siendo presidente Georgios Papandreou, el abuelo del actual presidente hasta hace poco, y siendo ministro de Finanzas Kostas Karamanlis, se revisó al alza, después de casi 15 años de negociaciones con los acreedores del momento, y después de haber tenido Grecia, de haber sido Grecia presionada en el Tratado de Londres en el 53 por Estados Unidos,
junto con otros 13 países, para que le condonaran las deudas que tenían estos países por la guerra a Alemania, después de haber conseguido que perdonaran los griegos y los otros las deudas a Alemania, no las perdonó Estados Unidos ni Gran Bretaña. Entonces, se consigue que este gobierno, Papandreou Karamanlis, no Karamanlis, Mitsotakis, me ha confundido la cita de Karamanlis que usted dijo, Konstantinos Mitsotakis y Giorgos Papandreou, revisaran al alza de entonces toda la deuda anterior a la guerra desde 1881 y la reconocieran y le pusieran por encima un 70% de prima de riesgo que todavía que habría que pagar en un periodo entre 45 y 47 años, es decir, casi hasta hoy. ¿Y por qué? Entre otras cosas porque el 30% de esa deuda estaba en manos de esa oligarquía griega, de esa oligarquía político-econòmica grega, en la que estava inclús la Casa Real. Pedro, vostè sap que de Grècia també es diuen moltes coses que jo no sé si són certes o no. Coses com, per exemple, que allà la gent vivia molt bé, que d'impostos pocs, que de jubilacions als 50 anys, que la casta funcionarial terrible, que els sindicats terribles. Vostè sap que això circula. Sí, por supuesto. A veure, ¿es cert o no? La gent a quan se jubilava? Vamos a ver. ¿A quina edad se jubilaba? La gente según las estadísticas, no se jubilaba a los 50 años ni a los 45. Había casos de jubilaciones en esos momentos, como hubo casos aquí en España de prejubilaciones, pero la edad media estaba por encima de los 62, creo. 62. Han circulado muchas de estas informaciones sesgadamente, que son medias verdades. Las medias verdades siempre son muy peligrosas, porque tienen una parte de verdad y con eso te tragas también la mentira. Grecia no es tampoco el país con mayor número de funcionarios. Tiene muchísimos más funcionarios Suecia o Noruega o la propia Comisión Europea. Había, sin embargo, hay que reestructurar la función pública. Hay funcionarios que sobran, pero también hay funcionarios que faltan en otros lugares. Lo de que se vivía por encima de las posibilidades, yo no lo veo así. Y mucha gente ha tenido que recurrir en sus momentos a los préstamos o al pluriempleo cuando podía, no para vivir por encima de sus posibilidades, sino porque los salarios están muy por debajo de sus necesidades y porque era la única manera de poder afrontar la carestía, sobre todo en los últimos 10 años desde la entrada en el euro. Es decir, todas esas cosas hay que analizarlas bien. Pero aparte, aunque digamos que todo eso existe hasta cierto punto y deba ser cambiado, todos estamos de acuerdo... Els grecs no paguen impostos. No. Todos estamos de acuerdo en que hay que perseguir el fraude fiscal y todo eso. Pero hay unos problemas y hay una solución que se impone. La cuestión es que esta solución no es la solución para estos problemas. Estos problemas tienen que encontrar otra solución independientemente de someternos a los dictados de los monopolios del poder y del dinero, que además han estado en la creación de esos problemas. Esa conexión es en lo que encierra una falacia. Grècia és un país corrupte. Li estic llegint titulars, Bueno, sí, también España es un país corrupto y también Bélgica es un país de los más corruptos del mundo y Suiza es el gran paraíso fiscal de los corruptos del mundo. Es evidente, hay corrupción en Grecia, hay que luchar contra la corrupción, pero vuelvo a decir, una cosa es la solución que se plantea y otra es el problema, que no están en conexión. Además, la gran evasión fiscal se hace en el mundo, no solo en Grecia, a través de la banca, precisamente, y a través de las compañías offshore creadas ex profeso para evadir impuestos, para evadirlos y para mantener el anonimato de sus propietarios, muchos de ellos de esa clase política y económica que estamos hablando. Ahí se hace en los últimos 10 años se han creado en el mundo del orden de 1 millón de estas empresas de sello anglosajón neoliberal. En Grecia se han creado unas 4.000. Si quieren evitar la evasión fiscal, empiecen por prohibir la operación de empresas offshore en suelo griego, por ejemplo.
confisquen esos bienes y hagan que sus verdaderos propietarios, si se atreven, vengan a dar la cara y a decir que son suyos y a reclamarlos. Y si aparecen políticos o aparecen partidos políticos en esos momentos, que digan cómo las han conseguido, que prueben de dónde ha salido ese dinero. En fin, hay muchas maneras de luchar contra la evasión fiscal y contra la gran evasión fiscal. Lo que pasa es que se lucha solo por abajo, por los asalariados, por los pensionistas. Bueno, más de casi el 60% de la recaudación fiscal se hace de los asalariados y de los pensionistas, no se hace de las grandes esferas donde se mueve el dinero. Y eso es un hecho, pero no para Grecia solo, para el mundo en general. Senyor Olaya, fa 2 dies hi ha hagut eleccions generals a Espanya. Com sap molt bé vostè, ha guanyat el Partit Popular. I una de les raons per les quals nosaltres hem volgut que vingui vostè aquí és perquè ens expliqui les retallades, ja que Espanya en aquests moments, avui, Espanya ha pagat més cara les lletres del tresor a 3 i 6 mesos que a Grècia. Per tant, a Espanya hi haurà retallades. De moment, no les han dites. Els catalans sí que sabem que hi ha retallades, perquè el govern de la Generalitat fa mesos que ha començat a fer retallades. Però a nivell d'Espanya, no, encara es viu igual. Per tant, on nota vostè més que s'ha retallat a Grècia? Yo creo que, no sé si he entendido bien la pregunta, creo que estamos hablando de los recortes en España. No, digo que en España, los únicos que notamos los recortes los catalanes, somos los porque catalanes. ya estaba gobernando el Partido Popular. Somos los catalanes. Sí. Porque aquí había un déficit de 8.000 millones de euros y han empezado a recortar. Y aquí sí que se nota. Siempre somos los primeros. Pues y en España no. En España no se nota nada. Ahora hay un nuevo presidente. Sí. Todavía no ha dicho nada. Y uno de los objetivos por los cuales usted está aquí hoy es para que cuente cuáles son estos recortes, los recortes que hay en Grecia. ¿Dónde nota más usted estos recortes? Bueno, en Grecia se han recortado las pagas extraordinarias al principio, por supuesto, etc. Se han recortado los sueldos de los funcionarios, sobre todo, se han llegado a recortar en algunos casos hasta un 40%. Digamos, de recortes directos. ¿40? En algunos casos sí, en otros casos un 30%, pero vamos, recortes importantes, no un simbólico 5%. ¿Funcionarios? Funcionarios porque son los más fáciles de recortar. Sí, sí. También los recortes se han propalado al sector privado, por supuesto. ¿Mucho? Bastante. ¿Sector privado? Sí, sí, bastante también, porque esto, bueno, está en el ambiente, ¿no? Es fácil que se contagie el sector privado de estos recortes. Los recortes se han hecho también en las pensiones, por supuesto. Después se han hecho en las prestaciones, en las propias prestaciones. ¿Pensiones? ¿Qué porcentaje? Bueno, eso ya va por sectores, etcétera. Yo no tengo en estos momentos los datos como para hablar con claridad sobre porcentajes, pero recortes importantes en las pensiones que ya de por sí... Es decir, no solo se han congelado. No, ya se han recortado y que ya de por sí eran muy bajas. Después lo que ha habido ha sido una subida abusiva, que ya estaba alto el IVA en Grecia, pero que se ha puesto al 23% incluso en artículos de primera necesidad. Zumos, por ejemplo, refrescos, consumiciones de día a día, el IVA. Después han subido la gasolina, por supuesto, el petróleo del combustible, ha subido, más de un 70% son impuestos ya, pero ha subido pues como un 140% o así, sí, y para las empresas ha subido una cantidad astronómica, no recuerdo ahora el tanto por ciento. Después se han creado impuestos especiales, impuestos sobre impuestos. Una vez que ya uno liquida su liquidación de la renta y paga lo que haya tenido que pagar después de haber pagado todo lo que ha pagado indirectamente, hay un 2% que llaman, irónicamente, impuesto solidario. Y después han creado también un impuesto sobre la propiedad de la vivienda bastante alto, en mi caso de 600 euros por un piso, digamos, de dimensiones normales, adscrito además al recibo de la luz,
y con la amenaza de cortar el suministro de la luz si no se paga, etcétera, etcétera. Recortes ha habido por todas partes, pero además son recortes en libertades, que son los peores, los recortes en soberanía. Las grandes privatizaciones que se están haciendo ahora, y además de manera precipitada, a vender a la baja, al mejor postor, a privatizar los bienes a través de la bolsa, ni siquiera privatizarlos directamente a alguien que pueda seguir rentabilizándolos. No. Esto ahí se han saltado la gran advertencia que hace John Keynes sobre este asunto, la importancia de que haya una relación, una proximidad entre la posesión y la responsabilidad de los bienes. Es decir, si quienes poseen esos bienes no son responsables de ellos, esos bienes se van a desaparecer en cuestión de minutos en la bolsa. Los diputados del Parlamento griego, al ver que manda un tecnócrata, han decidido irse a casa y dar el sueldo a los más pobres. No, que va. Eso que ahora lo dice así como irónicamente es real también. Incluso se ha creado una especie de caja invitando a la población solidariamente y patrióticamente a hacer sus pequeños depósitos para salir de la crisis. Por supuesto que ningún político ha hecho ningún depósito, pues van los héroes de guerra y los niños y algún jubilado, etcétera, pero no se ha visto ninguno de los que van a cobrar los cupones de esos bonos del Estado que vencen todos los meses a depositar ahí sus portafolios con los bonos, por ejemplo, podrían hacer. No. La mayoría siguen ahí, ha habido muy poca disensión, incluso entre las filas de los partidos. Ahora tenemos un gobierno que no ha pasado por un referéndum, que no ha pasado por una elección democrática, que ha sido impuesto pues ya sabemos por quién lo ha impuesto. Es decir, es una forma de control, y que además no solo se ha formado por los partidos, digamos, de centro y derecha del espectro, sino que además viene acompañado de un task force, de un grupo presidido por Horst Reichenbach, que es un supervisor alemán de este asunto, y por 330 supervisores extranjeros, alemanes, centroeuropeos, instalados en todos los ministerios de forma permanente para garantizar que se cumpla al dedillo todo el plan en el que nos están metiendo. Ahora mismo estamos viendo a Papadimos en los monitores, y yo lo que no puedo responder o no entiendo es cómo es posible que el vicepresidente Papadimos del Banco Central Europeo, que antes era el presidente, el gobernador del Banco Central griego, y que por lo tanto debía saber, supongo yo, que se falsearon las cuentas griegas para entrar en la Unión Monetaria Europea, estuviera allí. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Bueno, pero también entonces el propio Mario Draghi estaba allí, ¿no? Y también, sí, yo sí lo entiendo. Es decir, todo esto es parte de un plan que beneficia a una élite, a un lobby muy concreto, y que se puede rastrear ya en los últimos 40 años desde la propia figura de Alan Greenspan, por ejemplo, el gran... Y el pueblo callando. Y que viene desde allí y que ha ido arrastrando... Pedro, usted es helenista. Si yo le pronuncio las palabras democracia y política y le digo que busquemos su etimología... Bueno, democracia es el gobierno del demos, del pueblo. Eso es algo que debemos recuperar ahora. La democracia necesita demos, necesita un pueblo consciente de su dignidad y dispuesto a ejercerla. La democracia es un sistema que se basa en la virtud de los ciudadanos, y que sin la virtud de los ciudadanos carece de base. Con lo cual, la terapia que necesita nuestra democracia en esos momentos es crear precisamente ciudadanía, una ciudadanía libre, activa, responsable y democrática en ese sentido. Y ahí enlaza con la política, que es el gobierno de la polis, siendo la polis ese mundo artificial, no natural, cerrado de su entorno, donde no gobierna la naturaleza y las leyes de la física, sino la voluntad de los hombres. Esa democracia y esa política son todavía dos ideas revolucionarias que hemos heredado los griegos y que tenemos que seguir conquistando.
La nostra civilització ve de Grècia i ve d'Itàlia, dos països que avui es troben un intervingut i l'altre amb govern de tecnòcrates. Pedro, podríem estar molt temps parlant de Grècia i del que vostè sap de Grècia, i vostè segurament ens donaria més dades, però el programa té un temps limitat i ens queden pocs minuts per posar el punt final. Jo li he demanat que, quan vingués vostè avui aquí al programa, des de Grècia, que ens llegís algun fragment del seu últim llibre, que s'anomena, és aquest d'aquí, Història menor de Grècia. ¿Quién es el fragmento que has leído? Así es, voy a leer el principio de este libro, que retrata de alguna manera a Homero frente a los hallazgos que acabarán con el tiempo conformando lo que se ha dado en llamar actitud humanista. Yo creo que es algo que tiene mucho que ver con Grecia y también con el tema que estamos tratando en el programa. D'acord, doncs si m'acompanya i ho fem perquè recordem d'on venim. Pedro Olaya, per favor, acompanyi cap allà. Aquest és el seu lloc, quan vostè vulgui. Li presento Ignasi Terraza, que és el pianista. Encantado. Gràcies. Bon dia, Ignasi. Gràcies. Per favor. Quan vostè vulgui, Pedro. Gràcies. Costas de Jonia Oriental, Mar Egeo, aproximadamente 750 a.C. Apoyado en su báculo, un aedo de mediana edad y cuerpo robusto avanza zancada sobre las rocas bajo las que se esconden los cangrejos y los pulpos. El agua que entra y sale de las oquedades acompaña el flujo de sus pensamientos. El aedo ha repetido ante muchas audiencias las genealogías de los antepasados, las proezas de los que fueron a Troya y a la Cólquide, las leyendas de aquel puñado de hombres que en los tiempos antiguos vivieron contiguos a los dioses y que incluso llegaron a disputar con ellos su destino. Rasgando la lira o la cítara e improvisando con maestría sonoros hexámetros, ha evocado una y otra vez la aurora de los dedos de rosa, las carnes humeantes sobre los trípodes de bronce, la mirada distante de los dioses y la ruidosa caída de los guerreros muertos. Últimamente, el aedo se siente arrastrado por una tentación desconocida. Quiere llevar los mitos y los versos de la larga tradición en la que se ha criado hacia un poema nuevo. Un poema donde lo colosal, lo oculto y lo eterno aparezcan al lado de lo humano. Donde la muerte de un enemigo sea narrada con el mismo dolor que la de un aliado. Donde se muestre verdaderamente que no hay sobre la tierra nada más miserable y más grandioso que el hombre. Para lo que se propone no necesitará, como es costumbre, narrar una campaña de principio a fin. Le bastará con unos pocos días anteriores a la toma de Troya y no será siquiera necesario describir la caída. Él prestará su voz para cantar la cólera de Aquiles, que arrastró al Hades las almas de tantos aqueos y troyanos. Si la musa consiente, hará entender que la fragilidad y la grandeza del hombre van unidas inseparablemente. Se esforzará en trazar una imagen del héroe sin perfilar netamente sus rasgos ni señalarlo nunca de manera inequívoca. Dejará percibir sus brillos de excelencia, confundidos a menudo con bajeza o con contradicción, y hará sentir que el éxito y el fracaso son en el fondo circunstancias ajenas a su verdadera condición. Aquiles llevará este mensaje, pero también Héctor y los dioses que los miran luchar, y el caballo que predice la muerte del Pelida. Ahora, resguardado del sol en una gruta donde huele a salitre y a algas, presiente que el poema que se propone componer está llamado a sustentarse en la escritura en vez de en la memoria, a cambiar la voz de los aedos por la de esos extraños dones con voz y pensamiento que Cadmo trajo un día a estas tierras. Su creación exige una osadía, tal vez un sacrilegio, dejar la palabra expuesta al silencio de la mirada. Prudente y reflexivo, el aedo reconsidera nuevamente su propósito. La brisa racheada aventa duras gotas de mar. En los tiempos que vengan, aunque callen la cítara y la lira, aunque desaparezcan las naves y las guerras, su creación no dejará de ser eterna, y los hombres alcanzarán la altura de esos nuevos versos
tan solo el día en que tomen conciencia de la humildad de su naturaleza, en que se sientan seducidos por sí mismos hacia el bien, en que se sepan jueces solitarios de sus actos, en que compadezcan de veras la desgracia y el sufrimiento ajenos, y en que consigan asumir su destino en vez de soportarlo. Es dudoso, no obstante, que esto suceda pronto. Gràcies, Pedro, Laia, de veritat. Gracias. Companya, per favor. Gràcies també, Ignasi Terraza. Gràcies als dos. Muchas gracias por el programa. I que vagi bé i que els pronòstics de Grècia no es compleixin i que es pugui sortir d'aquesta situació i que no ens toqui a nosaltres. Gràcies, Pedro. Sí. I gràcies a vostès també, com sempre, per la seva atenció. Gràcies. Doncs... Sedunda apa